En la mayor pandemia que jamás hayamos conocido, los datos de hoy son demoledores. Hemos alcanzado un nuevo máximo en el número de muertos registrados en apenas 24 horas, 950, con lo que en España rebasamos ya la barrera psicológica de los 10.000 fallecidos por el coronavirus. Además, en nuestro país los infectados son más de 110.000. Y por si todo esto no fuera suficiente, resulta que tenemos un gobierno que no toma medidas valientes en materia de economía, no se decide a rescatarnos, con lo cual los datos son también realmente malos. En las últimas semanas se han ido al paro 300.000 españoles y 800.000 se han dado de baja de la Seguridad Social. Es el peor dato en cuanto al desempleo que hemos conocido en toda nuestra historia. Tenemos un gobierno que nos miente, que no nos dice todo lo que se debería hacer, que no hace adecuadamente lo que debería estar haciendo y en el que apenas podemos confiar. Afortunadamente, los españoles podemos confiar en nosotros mismos, en los propios españoles. Es lo que tenemos y es un motivo para la reflexión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Además, desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar también a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ya saben que fue pirateado recientemente nuestro canal Distrito TV, pero hemos habilitado próximamente otro Distrito Televisión, mientras recuperamos todos los datos del anterior, pero seguimos fieles a nuestra cita con ustedes. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los lamentables asuntos que hoy nos ocupan y bastante tristes, esta noche nos acompaña Luis Magán. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Y a ti también por invitarme. César Sinde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. Un placer. La verdad es que España está sufriendo momentos terribles y hoy hemos conocido la mayor crecida del paro de la historia. Marzo ha cerrado con 300.000 parados más, con lo que superamos ya los 3,5 millones y una pérdida de más de 800.000 empleos, con lo que la cifra de cotizantes queda en 18,5 millones. Todos los sectores venían avisando, si el gobierno no tomaba medidas valientes, ayudas directas, condonación de impuestos, la economía se hundiría y es lo que ha ocurrido. El gobierno ha paralizado la economía por decreto, pero no ha paralizado el cobro de impuestos. Ha hecho propaganda diciendo que las empresas pueden aplazarlos, pero que les incluye unos intereses del 3,75% a partir del cuarto mes. O que los autónomos pueden aplazar el pago de la cuota, pero solo a partir de mayo, y pagando también intereses, un 0,5% desde el primer día. O alardea de otras medidas adoptadas, pero son solo avales para créditos que deben conceder los bancos. Bancos que, por cierto, si te conceden un crédito ICO de 5.000 euros a 5 años con ese bajo interés prometido, acaba convirtiéndose en lo siguiente. El primer año es de carencia, con lo que solo se pagan los 10 euros de intereses al mes, pero el banco te obliga a suscribir un seguro de vida que cuesta 20 euros al mes. Solo de seguro son 240 euros al año, que por 5 años supone 1.200 euros para un crédito de 5.000. Es decir, que el préstamo a bajo interés del ICO se acaba convirtiendo en un 28% de coste del crédito. Como ven, una gran ayuda. Así las cosas, cuando los autónomos pagaron anteayer la cuota del paro y ayer se abría el periodo de renta para el pago del IRPF, hoy conocíamos el dato del paro, el peor de la historia. Y el gobierno sigue sin rescatar a los españoles cuando más lo necesitan. A la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha costado explicar los datos debido al descontrol que ha organizado el gobierno con el tema de los ERTES. Desde la Seguridad Social aseguran que los datos incluían a los afectados por estos ERTES, lo cual ha motivado varias preguntas de la prensa. La ministra, entre risas y con aires de profesora, ha menospreciado a los periodistas diciendo que tenían dificultad de entendimiento, les ha acusado de falta de rigor y les ha repetido que los afectados por los ERTES no son parados.
Bueno, yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTEs. Los ERTEs no engrosan las listas de desempleo. Los ERTEs sirven para evitar la destrucción de empleo. Creo que hay una deficiente comprensión, algo que ha entendido muy bien la Comisión Europea, sobre el funcionamiento de los ERTEs. Pero, por favor, seamos rigurosos porque la credibilidad es colectiva y, desde luego, no hay ninguna cifra, ningún dato que advere este extremo. Esos aires de suficiencia y de prepotencia de la ministra de Podemos parecen innecesarios en momentos tan dramáticos como los que estamos viviendo, ¿no te parece, Luis? Sí, verdaderamente, Javier. Bueno, antes de nada, antes de cualquier tipo de opinión y análisis, yo quiero trasladar el cariño, el especial cariño y la condolencia a todos aquellos ciudadanos de este país que hayan perdido algún miembro de su familia en estos terribles momentos que vivimos o que estén en situación de la inquietud y la incertidumbre que produce la enfermedad. Pero aparte de eso, evidentemente, Javier, tienes toda la razón del mundo. Es decir, cuando un gobierno lo dirigen aficionados, ocurren situaciones como las que vivimos, que no se pueden envolver, que no se pueden ocultar. Quiero decir, el dato, más que este dato que teníamos de 300.000 parados, que es el dato más significativo, en todo el registro histórico desde 1985, más contundente que ese son los 834.000 empleos que hemos perdido en el mes de marzo y que son datos que ahí son incontrastables. Y cuando decimos marzo nos referimos a las 2 últimas semanas de marzo. Exacto, o sea, que es todavía peor. Toda esta puñalada en nuestra economía se ha producido en 15 días. Sí, sí. Un dato, a mí, esta mañana leyendo los datos de la Seguridad Social y el Ministerio, me ha producido un dolor tremendo un dato que teníamos. El 11 de marzo teníamos afiliados a la Seguridad Social 19.344.258 trabajadores. El 31 de marzo, 20 días después, teníamos solamente 18.445.466, más de 898.000 que luego se han, digamos, un poco aclarado en los 864.000. Es desolador, es una situación, es decir, teníamos lo que preveímos, lo que se preveía con la inanición de este gobierno y con la actitud tan lamentable que ha tenido, que en cierta manera es comprensible porque es una situación absolutamente inédita para cualquier gobierno de Europa o del mundo, pero es cierto que se le reclamaban medidas más contundentes, mucho más valientes, como lo que habíamos hecho las llamadas desde esta misma tertulia la semana pasada o hace 2 semanas, que ya preveíamos que los ERTE se nos iban a disparar solamente en 4 comunidades a por encima de 700.000. Tenemos una situación que yo creo que ninguno de los presentes evidentemente hemos vivido y que probablemente la generación que desafortunadamente estamos fundamentalmente despidiendo con esta pandemia sí que la vivieron, que fue los años de la posguerra civil española y fundamentalmente los años de la posguerra de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Solamente un dato, es decir, en la situación que vivimos, Europa da para lo que da, es decir, tiene que ayudar no solamente a España y a Italia, sino que tiene que ayudar a un montón de países que conformamos la Unión Europea. Solamente un dato para que tengamos, digamos, nos pongamos realmente en la situación de lo que está sucediendo a nivel europeo. Austria, un país muy rico, un país tremendamente estable, a pesar de los vaivenes políticos que ha padecido en los últimos años, ha alcanzado el 52%, si no me equivoco, el 52% de paro, que es el dato mayor desde el año 1946, justo un año después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí. César. Bueno, son muchas cosas, pero por enlazar con los totales que nos has puesto de la ministra del Paro y con esa suficiencia que muy bien reflejabas tú de cómo ha compademencido o de la compademencia que ha hecho esta mañana esta buena señora, yo no sé realmente si es que son de preescolar o más anteriores, si es que su ideología, o están tan ideologizados, porque esta señora es de Podemos, que esa ideología les supone tener unas anteojeras y no poder ver la realidad, o no sé si es que directamente, además de tener una ideología absolutamente esquizoide, que la aplican a todo área de la vida, es que encima, como no deben de tener mucha experiencia en la empresa privada, porque la colección de frivolidades, de mentiras, de banalidades y de absurdeces que ha llegado a decir la señora Yolanda Díaz en su compademencia de esta mañana, es que es una cosa, para lo grave, la situación tan grave en la que estamos, es una cosa demencial. Cuando ha dicho eso de que los ERTEs no son parados, a ver si lo comprendemos, que los periodistas no comprenden.
Vamos a ver, señora... Pero vamos a ver, César, todo el lío ha empezado porque cuando nos ha ofrecido el dato no sabía explicar si los ERTE estaban incluidos o no. La Seguridad Social decía que sí, ella decía que no porque no son parados. Es decir, que si encima no están incluidos los ERTE, el dato tiene que ser mucho peor entonces. Claro, pero exactamente, por eso decía, es que aparte de que están haciendo ya no maquillaje contable, o ya no es que estén maquillando a la burra, es que le han metido directamente a hacer una operación de cirugía estética directamente, y luego sale la defesio que sale, evidentemente, porque encima lo hacen mal. Que una empresa esté en un ERTE, lo que significa es que durante el periodo que dure ese ERTE, la empresa no tiene actividad y los parados no trabajan. Pero la pregunta es, a la vuelta o una vez superado ese periodo de ERTE, ¿qué va a pasar con la empresa? Eso en primer lugar. Y por otra parte, hasta donde yo sé, una persona que está en paro es aquella que no está trabajando, cobre o no, o sea, un expediente de regulación de empleo definitivo, o sea, un expediente de regulación de empleo temporal, pero sigue estando parado. Y otra cosa es que el Gobierno haya obligado a que los costes de estos ERTEs, gran parte de ellos los asuman las empresas y no el Estado. Lo que han hecho ha sido ganar un mes de tiempo, o ganar 2 semanas, o ganar 3 semanas para maquillarnos los datos. Pero el grueso, lo que hay que mirar es la caída de afiliados a la Seguridad Social, que eso es lo fundamental, 900.000 personas menos, en solo 2 semanas, o 2 semanas desde el 14 de marzo que llevamos de estado de alarma. En 2 semanas ha caído 900.000 afiliados a la Seguridad Social. Eso es lo que cayó en un año entero de los peores años de la crisis del 2008, por ejemplo, 2009, que hubo una destrucción de un millón y pico de puestos de trabajo, si no recuerdo mal. Y esto lo hemos tenido en solamente 2 semanas. En solo 2 semanas, efectivamente. Exactamente. Y aún seguimos con este parón decretado por el Gobierno, parón empresarial, parón de actividad económica, sin saber hasta cuándo. Exactamente, con lo cual, además cuando decía esta buena señora, ahí efectivamente en esa rueda de prensa de esta mañana, cuando llegó a esa parte, cuando acusó a los periodistas de desconocimiento del funcionamiento de los ERTEs, yo lo que diría es que esta señora desconoce el funcionamiento de la economía, absolutamente, porque si no se dan cuenta en el Gobierno que no estamos en una situación en la cual, mediante subterfugios o artimañas contables, legales o fiscales, da igual, la realidad sigue siendo la que es. El estado de alarma ha provocado el parón de la economía, por tanto, la fuente de ingresos de la inmensa mayoría de las personas está o anulada o en el aire. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, que no nos cuenten milongas y que presenten otro tipo de planes. Cuando decían, por ejemplo, se sacaron otros conejos de la chistera, absolutamente esquizoides también, como lo de que vamos a poner la economía a hibernar. Oiga, señora, hibernan los osos. Parece mentira que haya que recordar una cosa tan obvia. La economía no hiberna, hibernan los osos y también hiberna su neurona, por lo que parece. Porque para decir semejante soplagaitez, por no decir otra cosa más grave, pues es que tener que recordar cosas tan obvias da muy buena cuenta del bajo nivel en el que estamos. O cuando dijeron el señor Sánchez, y también lo ha sostenido muchas veces también la señora Yolanda Díaz, que no, bueno, esto es como estar de vacaciones, en referencia al permiso retribuido, que se han sacado de la manga también esa figura legal de 15 días, y es como si la economía vaya a estar de vacaciones. Vamos a ver, cuando todos nos vamos, es que volver a tener que recordar otra cosa tan obvia me da hasta vergüenza, pero es que es necesario con este gobierno infantiloide que tenemos. Cuando nos vamos de vacaciones, las aerolíneas trabajan, los hoteles trabajan, los restaurantes trabajan, los centros comerciales trabajan, hasta compramos ropa, cosméticos o bañadores. Es decir, la economía se sigue moviendo. Por tanto, no es equiparable a unas vacaciones, pero este gobierno, de verdad, o está absolutamente esquizoide por la ideología nefasta chavista bolivariana que tiene, o es que yo ya no sé si es que, en fin, alguno tiene un coronavirus psicológico que le impide el funcionamiento de la actividad neuronal normal para decir las soplagaiteces que están diciendo estos días. Seamos bondadosos, yo creo que lo que les pasa fundamentalmente es que son muy aficionados, es decir, ellos han encontrado, desafortunadamente, pensaban, planeaban que iban a enfrentarse o iban a gestionar un gobierno de coalición en una situación dentro de las dificultades políticas que hay, de los enfrentamientos políticos naturales que puede haber en este país, pero se enfrentan a una situación absolutamente inesperada y de unas dimensiones incalculables. Es decir, hoy día 2 de abril es un día tristísimo para este país, no solamente porque hemos alcanzado el mayor número de muertes por coronavirus en un día en una nación, si no me equivoco, 950. Y hemos rebasado ya la línea de los 10.000 muertos. Por eso, 950, que es una barbaridad. En 24 horas. Ten en cuenta que llevamos 800 y pico en las 24 horas anteriores, exacto. 800 y pico las anteriores, ya eran altas las cifras, pero es que ahora más todavía, 950, casi 1.000 en un día. Es una barbaridad. Sí, y encima los datos de este paro. A mí una de las cosas que me ha sorprendido de la intervención de la ministra, porque cada uno ha tenido una intervención gloriosa, hoy han tenido unas intervenciones gloriosas porque también Garzón se ha cubierto de gloria, es la referencia que ha hecho el blanqueamiento que se utiliza
con el que se utiliza, mejor dicho, el lenguaje para blanquear situaciones que da la sensación de que están hablando para chavales de la universidad o para niños de preescolar y no para adultos que tenemos que afrontar una situación realmente dura y que cada vez más, cada día más les estamos poniendo cara, porque antes el coronavirus era una pandemia, pero ahora el coronavirus es mi primo que ha fallecido, mi vecino que lo tiene o mi abuelito que ha muerto y que no le puedo enterar. Bueno, pues ella, la ministra de Trabajo, ha utilizado varias veces a lo largo de la rueda de prensa los sectores que salen agitados, en referencia a los sectores que salen más mal parados de esta situación, que salen todos en definitiva, porque nosotros, un país de servicios fundamentalmente, pues evidentemente pero no era que estábamos hibernando, ¿cómo va a haber sectores agitados? Pues ella lo ha repetido, pero lo ha repetido varias veces, sectores agitados. A mí me ha sorprendido mucho, me ha llamado mucho la atención. Tratan de inventar un lenguaje que trate de minimizar los efectos del drama que tenemos encima y del que ellos encima están provocando, además. Exacto. Y menos mal, dentro de lo que menos mal que la pandemia no surgió hace unos añitos atrás, porque hubiera sido ya la debacle totalmente. Pero de todas maneras tenemos que tener, de verdad, tenemos que ser conscientes que vivimos en una situación en la que debemos de ser tremendamente críticos con el gobierno, del que tenemos que pedirle responsabilidades por sus negligencias, que yo creo que han llevado a esto. A esto me refiero no solamente al paro, sino al número, a las cifras tan brutales de fallecidos que tenemos, y tenemos que ser conscientes cada uno en la medida de nuestras responsabilidades de intentar ahora suavizar la situación sanitaria y en el momento en que volvamos otra vez a las calles, empujar para que la economía empiece a marchar, porque estamos en un país, como sugería César, no hibernados, absolutamente enterrado, casi como con los muertos. Sí. Pero es que dentro de la infinidad de cosas lamentables que hemos tenido que oír en la gestión de esta crisis, tanto en lo sanitario como en lo económico, yo ayer, creo recordar, escuchaba a la señora Calviño en una emisora de radio, un corte que decía la señora Calviño que cómo van a haber paralizado la campaña de la renta que empezó ayer, el 1 de abril, porque muchas declaraciones salen a devolver y a los ciudadanos a los que Hacienda les va a devolver dinero, pues les vendrá muy bien esa liquidez para los días venideros, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, la señora Calviño, bueno, esta quizá no habla en un tono tan infantiloide y pusilánime como la señora Díaz, pero igualmente nos toma por imbéciles, políticamente hablando o económicamente hablando, pero ¿cuánto recauda el Estado por IRPF al año? 35.000 millones, creo recordar, ¿no?, de ese orden, más o menos. Entonces, ¿a qué dice usted ahora la campaña de la renta? Como dando la falsa sensación de que del tema de las devoluciones, y se olvida usted de toda la gente que le va a salir a pagar. ¿Esa qué pasa? Además de lo que ya ha pagado durante todo el año, porque mes a mes la gente le van reteniendo por IRPF también de sus ingresos. Es que tener que recordar estas cosas tan obvias a mí me da una vergüenza, porque es un debate a un nivel ya no bajo, ni bajuno, es que es subterráneo. O sea, es que esto es debate de parking, o sea, pero de la planta -5 por lo menos. Esta colección cuando hablan otras medidas que evidentemente, si no son capaces de hacer lo más básico, yo ya doy por descartado que vayan a hacer lo necesario o lo útil. Por ejemplo, todas las familias, ante la situación que tenemos, todas las personas o familias en sus casas, ¿qué están haciendo? ¿Pensando en gastar cosas secundarias o están reestructurando todos sus gastos para mantener los gastos imprescindibles para poder salir a flote porque los ingresos no están garantizados? Eso es lo que está haciendo en síntesis todo el mundo. Es decir, estamos comprando lo básico, comida, pagando facturas de energía y poco más. Y yo no conozco a nadie que esté pensando en ninguna otra cosa que no sea comprar bienes de primera necesidad, reducir la vida a lo esencial. Oiga, ¿por qué el Estado no anuncia que va a hacer una reestructuración de su gasto a lo esencial? ¿Por qué no nos han presentado un plan en el que se nos diga todas las partidas de gasto presupuestario que no sean estrictamente necesarias, o bien para la emergencia sanitaria, o bien para atender situaciones de necesidad, todo lo demás, todo el resto del gasto queda suspendido, anulado, de forma que todas las partidas que aún pueda haber con dinero hábil queden congeladas y a la espera de ese dinero de dedicarlo a otras cosas mucho más eficaces. No, pero eso César, tampoco lo estamos el gobierno oyendo. está pidiendo que hagamos el sacrificio los ciudadanos y ellos no están haciendo ninguno. No, pero ellos no están recortando en absoluto claro, lo que podrían estar recortando. Pero Javier, tienes razón, has reproducido como lo dicen ellos, pero el gobierno en puridad no nos pide que nos hagamos un sacrificio, nos impone y nos exige o nos trinca el dinero directamente, porque si nos pidiera, nosotros podríamos decirle al gobierno que no. Exacto. Por tanto, no es una petición, es una exigencia, es una imposición o es un robo directamente, hablemos con propiedad. Pero César, esto es en definitiva el mensaje oculto de lo lógico que tienen todos los gobiernos, de la ideologización que tiene cualquier gobierno, pero este más, mucho más. Es decir,
el planteamiento que se nos hace muchas veces todavía sigue siendo un planteamiento en estos momentos tan especiales, en estos momentos que deberíamos de evitar ese tipo de situaciones, se nos hace un planteamiento de lucha de clases, es decir, se está escupiendo permanentemente o directamente o indirectamente sobre la clase empresarial e incluso sobre los autónomos. Los autónomos tenían que haber dejado de pagar su cuota de autónomos este mes de marzo, no el mes de mayo. El mes de marzo, que ya hemos pasado más de la mitad de mes sin ningún tipo de actividad, ellos, que viven al día, que viven fundamentalmente al día, tenían que haber sido absolutamente no generosos, sino tenían que haber sido justos este gobierno, y tenía que haber sido valiente, y tenía que haber mostrado una actitud de ser un gobierno para todos, para todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que no lo ha mostrado, no sé si le va a dar tiempo a demostrarlo. En cualquier caso, las negligencias que nos han llevado a esta situación provienen de la negligencia de pecado original que yo comentaba la semana pasada que tiene este gobierno y que deberíamos de reclamárselo cuando termine esta situación, de evitar el confinamiento y la cancelación de actividades públicas antes del 8M con el Día de la Mujer. Y por último, es decir, estamos en una situación que tenemos que mentalizarnos en que nos tenemos que valer por nosotros mismos como país. Es decir, Europa tiene que tener evidentemente una actitud de disposición, de apoyo a todas las naciones, pero es que aquí no nos ha pasado un tsunami a España, está pasando un tsunami, está pasando una catástrofe a demasiados países del mundo. A todo el mundo. Exactamente, y a demasiados países cercanos a nosotros. A todo el mundo. Lamentablemente, en nuestro caso, tenemos que apechugar con este drama, con esta catástrofe, con un gobierno del que no nos podemos fiar, un gobierno que nos engañó, un gobierno que nos mintió, que nos ocultó datos para no desmerecer su gran fiesta del día 8M y que no está gestionando adecuadamente las cosas, no está rescatando a los españoles. Y ahora encima están empezando a manipular la información para quitarse responsabilidades de encima. De eso les hablamos enseguida, tras una pequeña pausa, en esta situación en la que estamos viviendo de auténtica crisis nacional. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. La flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en la página web parafarmaciamundonatural.es. Lo sabían y nos lo ocultaron. No querían deslucir su gran manifestación feminista y por eso no tomaron medidas. Tampoco recomendaron la cancelación de otros eventos, pero tenían los datos. Lo confirmó el ministro de Ciencia cuando confesó que lo sabían desde enero y que había alarma ya en febrero. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad, durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Y también el portavoz de la policía, José Ángel González, nos confesó que en una comparecencia de finales de marzo, cuando estaba ya desatada la pandemia y decretado el estado de alarma, que hacía ya 2 meses, en enero, que había pedido la compra de guantes y mascarillas. El secretario de Estado, Miguel Ángel Olivar, no daba crédito y trató de corregirle. No, hombre, no, querrá decir usted 2 semanas. Desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección. Comisario, ¿lo he escuchado decir desde hace 3 meses? ¿Quería decir desde hace 3 semanas? Sí, hace ya 2 meses que, sí, ya el director general de la Policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes. Por eso algunas ministras llevaban guantes de látex, estaban advertidas, sabían del riesgo de contagio y tomaron precauciones. También evitaron darse besos, tal como ha quedado demostrado con este vídeo. Que no se besa, que no se besa, qué virus. Que no se besa, que no se besa, qué virus. Que no se besa, que no se besa, qué virus. No se besa. Nos ocultaron informaciones, no supieron tomar medidas a tiempo y cuando lo hicieron, encima lo hicieron mal. No supieron comprar suministros en el extranjero, adquirieron material defectuoso, desviaron envíos que habían encargado otras autonomías. Conscientes del desastre, ahora tratan de manipular la información. Es el viejo truco, tratar de echar la culpa a la derecha. El PSOE ha iniciado ya la campaña, ha diseñado el hashtag #AyusoPPculpables y lo está haciendo correr por las redes sociales. Lo hizo acompañando un vídeo plagado de imágenes de ataúdes, sanitarios sin medios, ancianos enfermos, para acabar diciendo Ayuso PP culpables. Y casualmente, diferentes televisiones eligieron un enfermero así, al azar, para comentar la situación. Su opinión, por supuesto, muy crítica contra el funcionamiento de los hospitales madrileños. Lo que nadie contaba era que no era tan al azar, sino que este enfermero, Guillén del Barrio, es el portavoz del sindicato MATS, organización afín a Podemos y encargada de organizar las mareas blancas contra el gobierno del PP. Es un liberado sindical que estuvo apoyando la candidatura de Isabel Serra como cabeza de lista de Podemos a la Asamblea de Madrid. Hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid,
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que enviar una carta a la administradora provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, para recriminarle que el ente público se está especializando en hacer pasar activistas de la izquierda radical como testimonios técnico-sanitarios. De entre los miles de psicólogos que ejercen su profesión en la Comunidad de Madrid, Televisión Española ha escogido al único que es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Javier Barbero, una circunstancia que la televisión ha omitido, haciendo creer en todo momento a los españoles que estaban ante un testimonio técnico y no político. Eso es lo que decía en su carta, un concejal que fue ya tristemente célebre en la época de la alcaldesa Manuela Carmena. Pero eso no es todo. Un centenar de periodistas de numerosos medios de comunicación, de muy diferentes líneas editoriales, han firmado un manifiesto denunciando la censura informativa del gobierno de Pedro Sánchez. Es la primera vez que informadores de medios tan distantes ideológicamente se unen para criticar los métodos que el gobierno aplica para evitar informaciones críticas y esquivar preguntas incómodas. En las comparecencias públicas del presidente, los vicepresidentes y los ministros, es el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, quien determina qué preguntas sí y cuáles no pueden formularles a los responsables políticos. También la Asociación de Periodistas y de Analistas por España, APAE, ha pedido en Twitter a los medios de comunicación y a los profesionales que se planten ante la censura de la Moncloa y dejen de enviar preguntas al gobierno hasta que implanten un método transparente para que podamos ejercer nuestro trabajo en libertad. Plante Moncloa ya, dicen. La verdad es que esa censura informativa no se da, por ejemplo, en el Partido Popular. Pablo Casado sí comparece y acepta interpelaciones en directo de los periodistas por videoconferencia múltiple sin que ningún intermediario filtre las preguntas. Es decir, que técnicamente es posible. Lo que pasa es que el gobierno no quiere hacerlo porque prefiere filtrar las preguntas a través del secretario de Estado para evitar preguntas incómodas. Manipulación informativa. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues como mínimo seguir así, yo eso lo tengo clarísimo, porque alegarán, en fin, que técnicamente o que siempre se va a hacer discriminación, porque hay muchos periodistas que quieren preguntar, pero tú hablas con los cronistas parlamentarios, los que habitualmente cubren las ruedas de prensa de Moncloa, y ¿qué te dicen? Antes de que estallara la situación de emergencia del 14 de marzo, con el estado de alarma, habitualmente los periodistas que vamos a cubrir las ruedas de prensa que se convocan en Moncloa, sea del presidente del gobierno o sea del ministro o ministra portavoz, somos los mismos y están acreditados permanentemente en Moncloa. Por tanto, ese argumento que también se ha esgrimido en varias ocasiones de que no habría tiempo suficiente para tener todas las preguntas de todos los periodistas y hacerlo por videoconferencia, es otra falacia más, como todas las que están empleando de este nivel bajuno y subterráneo que emplea este gobierno. ¿Sabes lo que hicieron ayer, no? 15 medios acreditados en Moncloa, 15 periodistas se pusieron de acuerdo e hicieron la misma pregunta, que era, ¿cuándo van a ustedes a cambiar el sistema de preguntar en estas comparecencias? Sí. Y entonces fue la comparecencia, no salía la pregunta, no salía, ellos pensaron, bueno, las agruparán las 15 al final y la harán en una pregunta final, y no, simplemente esa pregunta no se formuló en la comparecencia. Ahí está la prueba de para qué se hace el triaje de preguntas, nunca mejor dicho, porque esto sí que es un triaje, sí. Pero no por necesidades técnicas, no, porque por necesidades ideológicas y porque las preguntas incómodas de los medios de comunicación y con independencia además de la línea editorial, es que un periodista, su obligación es preguntar en una rueda de prensa. Siempre se dice que ante dos personas que están discutiendo sobre si llueve o no llueve, lo que tiene que hacer el periodista es abrir la ventana y mirar si llueve y después contarlo, qué es lo que pasa, y luego recordar además cuál de los dos es el que mentía y decía que no llovía cuando llovía o que llovía cuando no llovía. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Estos días el secretario de Estado está saliendo diciendo, a ver, le traslado la pregunta de la agencia EFE de Televisión Española. Entonces hay unos periodistas que dicen que es curioso que están trasladando preguntas de pequeñas revistas sectoriales, de una pequeña emisora de radio que hay en un pueblo de Toledo que tiene 150 habitantes y cosas por el estilo. Claro, luego vienen los corifeos de la izquierda diciendo, estáis molestos porque le dan cancha a otros periodistas y no a vosotros que tenéis la canonjía de estar acreditados en el Congreso. A los medios de la izquierda les ha soltado 15 millones el otro día el gobierno, a los medios audiovisuales, a las televisiones. Fundamentalmente a las televisiones, aunque también he visto que le habían dado parte de ese presupuesto, está destinado también a 13 televisión. Bueno, en cualquier caso, que no es exactamente un medio muy afín a ellos, pero bueno,
Miguel Ángel Pero tampoco Oliver, muy crítico últimamente. No, últimamente están todos suavizando. ¿Por qué será? Están todos suavizando. Miguel Ángel Oliver, que es un periodista, un magnífico periodista, o era un magnífico periodista de la SER, se ha convertido en un comisario político, que decir, un comisario político en donde intenta por todos los medios suavizar todas aquellas preguntas que pongan ante el espejo al propio gobierno. Y en eso que estábamos hablando, es decir, los medios no se pueden convertir en súbditos, no podemos permitir en un Estado democrático que una función tan fundamental como la que tienen que hacer los periodistas, y ejemplo lo tenemos aquí con tu permanente programa de crítica a los intocables, se devalúe, aunque la situación sea tan impactante, tan incierta, tan inusual como la que estamos viviendo en estos momentos. El gobierno está metiendo la pata en muchísimos frentes, y en los medios de comunicación tienen que ponerle, vuelvo a decir, ante el espejo. Y luego tenemos una televisión pública que se ha convertido en un escaparate de las posiciones más izquierdistas de la sociedad y de este gobierno. Es decir, no es una carta la que le ha mandado Isabel Díaz Ayuso, es la segunda carta. Es la segunda carta que le manda en muy poco tiempo. O sea, que esta ya es por un tema muy concreto. Claro. Han entrevistado ustedes al señor Barbero como un experto de la psicología y tal, cuando es concejal del Ayuntamiento de Madrid de la oposición, fue concejal con Manuela Carmena, y no lo me identifican como tal, es un político. Claro, pero tú te imaginas, Javier, en estos momentos en donde el consumo de televisión se ha disparado, porque toda la gente, primeramente, estamos todos en casa. Hay una gran demanda de información. Porque hay una demanda formidable para estar un poco enterados de la situación que se vive. El impacto que tiene la línea que está siguiendo la televisión pública es absolutamente increíble. Y luego, por último, las redes sociales. Las redes sociales que en algunos casos están, el gobierno en sí, y muchas veces la izquierda, denostan las redes sociales diciendo que está llena de fake news y de mentiras, porque algunas veces representan una ventana de libertad también. Y están recordando en las redes sociales algo que no tenemos que olvidar, que es que este virus, esta pandemia, el efecto de la negligencia de este gobierno se nos está llevando a una generación que fue la que construyó en los primeros momentos de este país. Es decir, son la generación que hicieron los primeros comienzos de la posguerra española. Sí, son los primeros que lucharon por levantar un país trabajando con unas condiciones. Los niños de la guerra, exactamente, los jóvenes de la posguerra que levantaron este país, están muriendo ahora. Exacto. Y yo creo que deberíamos estarles dando todo nuestro apoyo, todos nuestros cuidados y todas nuestras atenciones para evitar que ni un solo abuelito tenga problemas respiratorios, que se le consiga un respirador, que se le dé toda la atención que necesite. Exacto, más allá de las políticas que se tienen en algunas comunidades autónomas como la catalana. Y volviendo a este tema, al de la generación que se nos está yendo, fue esa generación también la que ayudó en un momento determinado, hace menos de 10 años, a sostener la economía familiar con sus pensiones, porque hubo una devastación económica que se sostenían muchas familias muy humildes a consecuencia de los ingresos que recibían estos abuelitos que se nos están yendo. Yo, es que, en fin, aparte de toda esta propaganda que hacen en medios de comunicación, de todas estas, de presentar a un enfermero de Podemos como si fuera un portavoz acreditado de la sanidad pública, de todo este tipo de cosas, un ejemplo muy gráfico que acabo de ver ahora, de una persona de José Zaragoza, que si mal no recuerdo es diputado del PSOE, del PSC, ¿no? Para ser exacto, sí, José Zaragoza. Bueno, tuit de José Zaragoza. La derecha sigue a lo suyo, privatizar la sanidad pública, despedir a los trabajadores de la sanidad pública, cargar contra el gobierno de izquierdas. Y a continuación hace un pantallazo de una presunta información de El Plural con el titular El Plural siguiente. es el socialista, ¿eh? Sí, El Plural es el socialista encubierto. de Enric Sopena y de extrema izquierda, el pasquín de extrema izquierda online de Enric Sopena. Dice, el consejero de Hacienda de Ayuso defiende que médicos y enfermeros dejen de ser funcionarios. Y cita este pantallazo, a ver si se verá bien, del Plural, en el tuit que hace el señor Zaragoza, que dice esto, ¿vale? Pero vamos a ver, esa cantinera es todo mentira. Claro, a eso quería ir, Esto tiene ahora mismo 286 retweets y 460 me gustas. Entonces, muy desesperado tiene que estar este diputado del PSC para hacerse eco de una información, presunta información del Plural, que lo que hace es tirar de la hemeroteca de Libertad Digital, donde el señor Laschetti hacía un estudio o un análisis o un artículo de fondo sobre la eficiencia en la gestión de la sanidad pública comparado con el modelo Alcira, un artículo que está escrito hace por lo menos 6 meses, si mal no recuerdo, ¿vale? Y lo presenta como si esto fuera de ahora.
Esa es la manipulación. Entonces, tú cuando haces un seguimiento de lo que están haciendo en redes sociales, ya les han pillado varios grupos de parapodemitas sincronizándose en redes sociales, acordando etiquetas para hacer tremending topics, que no trending topics, y para... Te recordaré que en la época de Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, la izquierda organizó toda una campaña para tratar de desprestigiar la sanidad en Madrid, diciendo que el PP estaba privatizando la sanidad, que estaba quitando medios a la sanidad y que estaba hundiendo la sanidad pública. Época en la que Esperanza Aguirre inauguró 10 hospitales y un montón de centros. Pero, y cada vez que iba acompañada por su consejero de Sanidad, Juanjo Gómez, a inaugurar un hospital, se encontraba una manifestación de un montón de gente con batas blancas, que luego se descubrió que eran sindicalistas que nada tenían que ver con la sanidad, que se ponían una bata blanca para hacerse pasar por sanitarios diciendo que protestaban por la situación de la sanidad. Eso construyó una mentira enorme acerca de la privatización y de la falta de recursos en la sanidad madrileña por parte del PP, cosa que es falsa y como ha quedado demostrado en datos que les hemos dado a ustedes esta semana y la semana pasada, aquí mismo en este mismo programa, que es el 40% de la inversión de la Comunidad de Madrid va destinado a sanidad y en este momento tenemos más sanitarios de los que teníamos en aquellos años. O sea, ha crecido la sanidad en Madrid. Y solamente ha disminuido, me parece que fue en el 2015, ha disminuido la inversión real en sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Los 12 hospitales que se hicieron en la época de Esperanza Aguirre y después de estar Aguirre en la presidencia de 2003 a 2015, todos los años la Comunidad de Madrid inauguraba un nuevo hospital. Y en total fueron 2.400 camas en números totales que se pusieron en marcha. Se pusieron en marcha también 90 centros de salud nuevos, que hay que recordarlo. Y lo que tú decías, o tú muy bien recordabas, Javier, de esas manifestaciones contra Esperanza Aguirre cada vez que visitaba un hospital público y ese movimiento de las batas blancas, en realidad lo que pasaba, eso empezó a ocurrir justo después de que Esperanza Aguirre se cargase 1.200 liberados en la sanidad, en la Comunidad de Madrid. A ver si va a ser pública. Por eso. Claro. Por cierto, los liberados sindicales de sanidad se han incorporado a sus puestos de trabajo en este momento. Sí, hay noticia. Algunos, sí. De los 300 y pico, solamente 130, ¿no? De la última vez que lo comentamos. En la sanidad pública madrileña hay un total de 444 liberados sindicales, de los que la última vez que se publicaron cifras, solamente 133 se habían incorporado como sanitarios a ayudar en estos momentos de pandemia. Sí, habían vuelto. Los demás se habían quedado en casa rascándose la tripa. Exactamente. El 70% de los liberados sindicales de la sanidad pública que tanto dicen defender estos, el 70% de los liberados sindicales rascando sálvese la parte con la que está cayendo. Bueno, uno está dando declaraciones a todas las televisiones. Uno ha escogido al azar, da declaraciones a todas las televisiones. Se pone el mono verde, hace el total a Televisión Española, evidentemente, y luego ya se va a su casa o se va a la mariscada, que es lo suyo como buen liberado sindical. De todas maneras, ha sacado un medio que es un medio absolutamente manipulador. Si de fake news se trata, que están continuamente achacando a las redes sociales y a algún otro medio la elaboración y la divulgación de esos tipos de noticias, el Plural es uno que se lleva la palma. Ayer, antes de ayer, me mandaron a través también de redes una titular que ponía que había habido unas monjitas que habían huido de una residencia de ancianos porque resulta que estaban todos contagiados. Y en el mismo texto, eso anunciaba, o sea, era el titular del medio, que era el Plural. Y en el mismo texto, ellos que habían tenido la deferencia de ponerse en contacto con las monjitas, con el tal, demostraban que era absolutamente mentira, porque es que se habían puesto todas malas y habían tenido que sacarlas de allí porque les habían obligado a sacarlas y habían tenido 2 fallecidas. Y en el mismo texto desarrollado con el titular totalmente en contra de la Iglesia, ellos decían lo contrario a su propio texto. O sea que es lamentable. Es el tuit de José Zaragoza que estabas mostrando, no sé si se veía, podemos poder mostrarlo con más. Ahí lo tienen. Era ese al que te referías, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, esa información, ellos, los del Plural, se han ido a la hemeroteca de Libertad Digital, donde el hoy consejero de la Comunidad de Madrid, Laschetti, hizo un artículo de fondo de cómo racionalizar el gasto en la sanidad pública, aumentando la eficiencia, reduciendo los costes, al tiempo que se mantiene una alta calidad en el servicio asistencial y en el tratamiento de patologías y de enfermedades y de los pacientes. Ese era el fondo de ese artículo. O sea que ese titular no es correcto. No, claro. Es falso. Claro, porque lo que hacen es coger un artículo de mucho antes de la crisis del coronavirus, no recuerdo ahora la fecha exacta en que se publicó en Libertad Digital, perdón por la imprecisión, pero en cualquier caso es muy anterior al surgimiento de la crisis del coronavirus. Lo saca el Plural para decir que, y con ese titular parece que con la que está cayendo, en la Comunidad de Madrid siguen pensando en externalizar o en privatizar la sanidad pública, que por otra parte, ya que sale el tema, hay que recordar que la externalización de servicios públicos es mucho más eficiente. Vamos a ver, ¿qué es más eficiente? Que cada hospital tenga su propio servicio de lavandería, con la maquinaria y el personal necesario para manejar ese servicio,
o que toda la ropa de cama y de baño de los hospitales públicos se recoja en furgonetas y se lleve a una lavandería industrial centralizada para todos los hospitales, que es más barato. Es que haciendo ese tipo de gestión se libera dinero para el gasto asistencial directo a los ciudadanos, para hacer más consultas de día, para hacer más operaciones quirúrgicas, para hacer más centros de salud, para atender las enfermedades, al tiempo que se reducen los gastos no sanitarios, pero que sí ocurren dentro de un hospital. Porque un hospital en muchas cosas también funciona como un hotel y tiene una infraestructura y tiene un mantenimiento que hay que hacer. Entonces, cuando se externalizan esos servicios, ¿qué es más eficaz? Tener una empresa, por ejemplo, contratada de la iluminación del hospital y que cada vez que hay algo que arreglar o que mantener, viene la empresa y lo hace, o tener una plantilla de 5 personas en plantilla, en nómina fijos, para cuando se funda un fluorescente cambiarlo. Bueno, es que ese es el modelo de gestión que se ha aplicado, dicho más coloquialmente, pero para que se entienda, ese es el modelo de gestión que se está aplicando en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Desviar el gasto o racionalizar el gasto o optimizar el gasto, llevarlo a lo sanitario y eliminar, reducir o rentabilizar el gasto que no es estrictamente sanitario, pero que también es necesario para mantener un hospital público. Eso es lo que se ha hecho y eso no lo dicen, claro. Sí, pero César, es que tú, esa pregunta es una pregunta, quiero decir que es lógico que un gobierno social comunista les gustaría que todos fuéramos funcionarios del Estado y que todos perteneciéramos incluso a su propio partido. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, en esta situación, porque estamos perdiendo una serie de libertades que yo estoy completamente convencido que las recuperaremos inmediatamente, que desaparezca el estado de alarma, que ya parece un estado de excepción, y que recuperaremos, digamos, un poco planteamientos que en un estado democrático no podemos obviar. Quiero decir, no podemos tener el ejemplo de China para determinadas cosas. China es un estado comunista. China es un Estado que puede imponer y hacer las barbaridades que ha hecho, que no las hemos, digamos, conocido del todo, entre otras cosas, paréntesis, los servicios de inteligencia norteamericanos están denunciando que probablemente los chinos no dieron la dimensión que tuvo la pandemia y sobre todo que están enmascarando por completo las cifras reales de fallecimientos. El otro día se daban por encima de los 40.000 muertos en Wuhan, cuando ellos están dando 3.000 en todo el país y tal. Cierro paréntesis. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que estar, y sobre todo los medios de comunicación y la oposición política al gobierno actual, tiene que estar muy atento porque nos pueden meter de matute políticas muy peligrosas, y pensemos, pongo un ejemplo que nos viene muy al cuento, pero que no quiero asustar a los telespectadores, pero pensemos en algo que a mí me ha acompañado en los últimos años, la sorpresa que tenían todos los emigrantes y todos los amigos que hemos tenido nosotros venezolanos, que nunca se podían imaginar que podían llegar a lo que llegaron. Y aquí tenemos que poner la barrera muchísimo antes. No podemos permitir que haya ningún tipo de implementación de propuestas bolivarianas. Mira, que muchos Luis, del gobierno si las tienen en mente. Si el gobierno tiene la desfachatez de aprovechar ese estado de alarma en el que nos encontramos para colar el tema de los indultos de los presos catalanes, para colar el nombramiento de Pablo Iglesias en el CNI, cosas por el estilo, ¿qué no se atreverá a hacer? Puede aprovechar este desbarajuste o este acumular poderes en momentos de crisis para implementar lo que absolutamente quiera. Y Pablo Iglesias está hablando ya de contar con la liquidez del dinero de las empresas públicas, de recurrir al dinero de las empresas privadas, puesto que la riqueza de todos se ha de poner, está supeditada al interés común. Puede estar hablando de nacionalizaciones. Cuidado, esto puede ser muy serio. Pero eso, cuidado, es peligrosísimo, porque claro, es que eso, el tuit que dio el otro día, el que mandó el vicepresidente Pablo Iglesias, que era un referenciado, el 128 de la Constitución, dicho en palabras de él, es una amenaza. O sea, cuando lo lees en la Constitución no tiene ninguna implicación, pero dicho, y como lo dijo, y por dónde lo dijo él, es una amenaza, es una clara amenaza, que no podemos bajar la guardia, de verdad, no podemos bajar la guardia porque nos podemos encontrar con una situación cuando finalice, digamos, este túnel negro por el que estamos pasando de la sanidad, y cuando volvamos a la situación, entre comillas, a la situación normal del país, tenemos que recuperar todas aquellas libertades y postulados democráticos que tiene que tener este país, que es un país empotrado en Occidente, que no se nos puede pasar por la imaginación irnos a planteamientos bolivarianos o a planteamientos, ya no te digo, chinos. Pero si os fijáis, ese tuit con el que amenazaba Pablo Iglesias, el artículo 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza de la nación, sea cual sea su origen, está subordinada al interés general, etcétera, etcétera. Pero usar ese tuit de esa manera, como muy bien decías tú, Luis, es una maniobra táctica de totalitario clásico. Esto está inventado.
Ya en tiempos a Hitler le acusaban de usar el sistema democrático para acabar con él. Y esa bestia con apariencia humana que era Hitler siempre contestaba: si la democracia es tan tonta que nos da las herramientas para acabar con ella, no es nuestro problema. Entonces, los totalitarios clásicos, esto es una maniobra de totalitarismo clásico, usar las herramientas del sistema en contra del propio sistema para imponer lo que tú quieres, y esa es una. Pero otra, que es más moderna y es más habitual, sobre todo después, y es más usada después de la feliz caída del muro de Berlín en el 89 y la demostración empírica del fracaso del comunismo una vez más, desde aquella época lo que ha hecho la izquierda es abrazarse a cualquier estupidez, ideologizarla, convertir eso en un movimiento político para colectivizar a través de numerosas realidades diferentes, que si el cambio climático, que si el lobby gay, que si el feminismo, y la sanidad pública forma parte de eso también. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para comentarles una encuesta curiosa que publica hoy el diario El Español, una encuesta acerca de la credibilidad de los políticos en este momento, que dispara la credibilidad de Pablo Casado y hunde absolutamente la de Pablo Iglesias, cosa que, bueno, nos puede parecer más o menos razonable a tenor de cómo están actuando ante esta crisis, aunque da otros resultados bastante más discutibles. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.